que ahora vamos a tener una interesante conversación a propósito de lo que es el pago de las gratificaciones. Estamos acompañadas con Ana Vera Talledo y es especialista en gestión de cobranza y economía familiar. Hemos traído una experta en el tema. ¿Cómo está, Ana? Gracias por acompañarnos. Buenos días. En principio, ¿qué es esto de la gratificación y a quiénes les corresponde? Es un concepto, es un beneficio dado por es un derecho del trabajador, exactamente, legal, y que está dentro del país, se va a pagar hasta el 15 de diciembre, es una obligación legal. Este año tiene una particularidad que el 15 de diciembre cae sábado, por tanto debe pagarse un día antes, el día viernes 14 de diciembre. Es un beneficio que comprende pues dos pagos, ¿verdad? Al año. La gratificación tiene varios conceptos. Uno de ellos es, en el régimen general, son dos sueldos, o sea, un sueldo en el mes de diciembre y otro sueldo en el mes de julio. En régimen especial, pymes, es medio sueldo en julio y en diciembre. Claro. Y hay otros regímenes donde no se acepta, por ejemplo, en el sector público, en el de agroexportación, solamente se paga la remuneración mínima del día. En el sector público solamente se da un aguinaldo, que es un concepto definido por el Estado. Entonces, cada sector tiene algunas reglas definidas para la gratificación. También hay que tener en cuenta que el trabajador no necesariamente va a recibir el total del sueldo o del concepto. Porque se tiene que ver cuántos meses ha trabajado en la empresa. Es decir, es un pago que se hace por semestre. Si yo ingresé a trabajar en el mes de noviembre o en diciembre, ¿hay una diferencia de la gratificación? Claro, es un sexto. Ya si comencé en noviembre, voy a recibir un sexto del sueldo total, no del sueldo total. Entonces no vas a recibir sueldo más gratificación, sino sueldo más un sexto de tu sueldo. Si yo ingresé a trabajar en diciembre, ahí la figura cambia. Claro, prorrateas y ya no es un sexto, pues es mucho menos, porque son días trabajados. ¿Qué pasa con los trabajadores del hogar, que evidentemente están inscritos en la formalidad? Las empleadas domésticas o las empleadas trabajadoras del hogar reciben medio sueldo. Esa es su gratificación. ¿Cómo es que se tiene que hacer el cálculo de la gratificación? Porque muchas veces esa es la pregunta, ¿no? ¿Me corresponde a mí la totalidad del sueldo, no? Porque hemos visto que por las fechas difiere. Ya, vamos a ponerlo fácil. Si usted tiene, pongamos, un sueldo de 1.000 soles y comenzó a trabajar en enero, en julio va a recibir los 1.000 soles, porque tiene los 6 meses anteriores trabajados. Eso es bien simple. Perfecto. Si comencé en julio, en diciembre recibo los 1.000 soles. ¿Qué pasa si no comenzó en enero ni comenzó en julio, sino comenzó en mayo? Usted lo que hace es divide el sueldo entre un sexto. Por ejemplo, si es 1.000 entre un sexto, lo que salga, ese porcentaje lo suma. Trabajé de mayo a julio, mayo, junio, julio, ese porcentaje, esa fracción, lo suma, eso le va a corresponder. Y eso hace la gratificación. Exacto. Muy bien. Hay diferencias saltantes, y nos lo decía en un inicio de esta conversación, entre aguinaldo y gratificación. ¿Cuál es esta? Claro. El aguinaldo es el concepto en el cual nosotros recibimos una determinada cantidad de dinero fija, que no tiene nada que ver con el derecho legal, sino está fijado por el empleador. No tiene nada que ver tampoco con el monto que yo recibo mensualmente. No, nada. No tiene nada que ver. Es un beneficio, es un apoyo. Porque puede ser, hay algunas empresas que asumen o definen que sea una canasta navideña, que sea un pavo, que sea una cantidad de dinero, que es otra cosa. ¿Es obligatorio que todas las empresas tengan que dar un aguinaldo? No necesariamente. Algunas sí, algunas no. La gratificación sí es un derecho laboral, legal, pero el aguinaldo no. En las entidades públicas, si hay una obligatoriedad de entrega de aguinaldo, que es este concepto de 300 soles que se viene entregando. En las entidades públicas sí, porque es por norma, pero no es un monto, un porcentaje del sueldo. Ahora, en las entidades privadas que se entregan gratificación, ¿hay obligatoriedad de entregar, además de la gratificación, una canasta navideña, no bonos? No hay obligatoriedad, salvo haya negociación colectiva, que eso es otra cosa. Si hay una negociación colectiva, entonces ahí sí hay un derecho adquirido de tener una canasta navideña o algún beneficio que el empleador y el sindicato o el grupo de trabajadores ha coordinado, y eso sí es un derecho. Y se tiene que cumplir siempre cuando sea pactado. Ahora, nos decía que el 15 de diciembre cae domingo, entonces sí hay plazos entonces para el depósito. Así es. Y si el empleador me dice, mira, voy a fraccionar tu gratificación, ¿es esto posible?
No hay forma. Salvo hay un acuerdo entre ellos y el trabajador acepte, pero eso no es aceptable. O sea, no está dentro de la norma y sería transgredir y es sancionable. Muy bien. Ahora, usted es un especialista en el tema de economía familiar. La pregunta siempre es, ¿qué hacer o qué es lo mejor que uno debe hacer con la gratificación? Muchas veces uno se entusiasma porque, bueno, aquí como que calza con el verano, ¿no? Y uno dice viaje, por ahí, no sé, compras. Ya. Lo que pasa es que depende mucho del contexto económico del país y de la situación económica. Hoy yo considero que no deberíamos evaluar, salvo que tu presupuesto esté totalmente sin deudas. Cubierto. Claro, si no tienes deudas en este momento o tus deudas están controladas y no tienes sobreendeudamiento, ¿qué quiere decir eso? Que no tienes, o sea, que si tu sueldo, del 100% de tu sueldo, más del 30% no tienes para pagar deudas, puedes salir de viaje o tomar las decisiones que tú quieras. Perfecto. Esto no es una regla de cajón, sino que es un consejo. O sea, evidentemente, cuando tú estás sobreendeudado, o sea, estás más del 30% de tu sueldo, lo dedicas a pagar deudas, es evidente que tienes un problema. Claro. Y el sobreendeudamiento es un concepto en el cual no debemos quedar en decir estoy sobreendeudada, ¿qué hago? Y llego a la desesperación, sino tengo que buscar las soluciones más adecuadas. ¿Y esa es la realidad de nuestro país? ¿Hay una población, un porcentaje de peruanos que están sobreendeudados? En los productos de consumo, sí. Increíble, productos de consumo, que es lo que supone que uno tendría mayor control o mesura al momento de hacer Cuando hablamos de productos financieros de consumo, estamos hablando de tarjeta de crédito y préstamos de libre disponibilidad. Ya. Ahora, yo no creo que uno se deba alarmar. El sobreendeudamiento son fenómenos transitorios en el ciclo de crédito. Es como una ola. Avanza y llega un momento. Llegas al pico, sobreendeudamiento, la persona baja porque va a seguir pagando. Lo importante no es que deje de pagar, sino que siga pagando con constancia y perseverancia, y va a llegar un momento en que ese nivel de endeudamiento baja. Claro. Y sale del sobreendeudamiento. Entonces, la primera recomendación, en definitiva, cae por madura, que es el tema de la gratificación, que se destine un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje. Para el pago de las deudas. O sea, no es que se gasten todo el dinero en regalos ni en fiestas, sino que de todas maneras, obligatoriamente y responsablemente, parte de esa gratificación o aguinaldo sea inducido para el pago de una deuda. Ahora, tampoco puede ser el pago de una deuda cualquiera. Yo asumo que debo pagar la deuda más cara. Entonces, la deuda más cara es la que tiene la tasa de interés más alta. Las deudas que tienen la tasa de interés más alta son las tarjetas de crédito. Increíble. Así es. Ni siquiera estos créditos que son pues de bienes mucho más más caros, como de repente un crédito hipotecario, un vehículo, qué sé yo. El crédito hipotecario tiene tasas de intereses más bajas que te permiten acomodar al proceso de tu sueldo, pero las que tienen un alto costo es la tarjeta de crédito, los préstamos de libre disponibilidad. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es tratar de tener el menor gasto en tarjeta de crédito. Hay que usar las tarjetas de débito, que son un pago efectivo en plástico. Hay que utilizar todas las ofertas habidas y por haber. Hoy hay miles de ofertas. Y hay que tomar la decisión, comenzando la campaña navideña, de gastar solamente lo que uno puede gastar. Y no ruletear tampoco, que es la peor. Eso es lo peor que puede pasar, ¿no? O sea, lamentablemente ahorita hay un problema en el sector CD de sobreendeudamiento. Eso está claro. Recomendaciones finales y bien puntuales, por favor. Primero, identifique qué producto bancario es el más caro. Tarjeta de crédito. No debe tener más de 2 tarjetas de crédito. Pagar en el mes la tarjeta de crédito. Cuarto, no utilizar dinero en efectivo sacado de los productos bancarios. O sea, tarjeta de crédito, disposición en efectivo, jamás. Preferible anular esa opción también de la tarjeta. Hay formas de anular, exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, le agradezco mucho. En verdad son muy didácticas las explicaciones que nos has dado. Preferible, ¿no? Siempre es pensar antes de hacer uso y consumo con la tarjeta de crédito. Hay que tenerle mucho cuidado. Hay que tratar de evitar el sobreendeudamiento como consumidor. Muy bien. Y si lo tienes, no asustarte, porque lo que va a pasar es, si te asustas, entras en pánico y al entrar en pánico dejas de pagar. Lo que tienes que hacer es pensar y buscar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Compra de deuda, buscar otro banco. El sistema financiero te da opciones. Tiene opciones. Y además hay que tener la norma, porque la norma obliga al banco a darte salidas. Tú tienes que utilizarlas. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Ana Vera Talledo, especialista en gestión de cobranza y economía familiar.